Hoy nos damos la bienvenida a esta tertulia a Lucero Ramírez para hablar sobre sanación cuántica. Lucero nos acompaña desde Estados Unidos, la Florida, donde yo también me encuentro. Hola, Lucero. Hola, Juana, ¿cómo estás? Muy bien, Lucero. Voy a hacer una pequeña presentación tuya, pero después vamos a contarles un poquito más quién es Lucero Ramírez y cuándo y cómo comenzó este camino espiritual eh, de transformación, de autoconocimiento, de conexión con tu yo superior, de reconocer esa luz que llevamos dentro de nosotros y que podemos aportar algo al mundo, esa capacidad que podemos ayudar en alguna forma a las personas que están alrededor nuestro, tal vez no ayudar, alumbrar sería mejor la palabra. Y bueno, Lucero, como ya les dije, vive en Estados Unidos, en la Florida. Ella hace sanación cuántica, que es nuestro tema, y luego hablaremos qué es sanación cuántica y cómo lo hace. Pero Lucero también es consteladora cuántica y también vamos a explicar qué es eso. Se comunica en estas sanaciones con los médicos del cielo. También trabaja con los cristales porque ha recibido muchísima de esa información en esas experiencias extrasensoriales que ella tiene la capacidad desde hace mucho tiempo. Lucero, cuéntanos un poquito cómo comenzó ese viaje, ese camino de transformación para ti. Bueno, Juana, buenas noches y gracias por la invitación. Realmente yo no tengo una fecha exacta, ni un año exacto en empezar. Yo sé que esa semilla estaba como muy dentro de mí, pero en mi época, de cuando era joven, obviamente no se hablaba del tema. Ahora, en estos últimos tiempos, es que se habla de sanación, de yoga, de meditación y todo. Yo fui conectándome, es como cuando uno está en busca de algo que no sabe exactamente qué es, pero que el tema le llama la atención. Entonces empecé así, de a poco, fui conociendo gente. Cuando tú empiezas a vibrar en algo, en un tema específico, las personas te van llegando, el maestro te va llegando, las experiencias te van llegando. Entonces, recuerdo una de las cosas que de pronto me impactó más, estaba participando en constelaciones familiares, yo como participante, y en constelaciones familiares no se cierran los ojos, pero yo estaba representando a una chica y yo cierro los ojos y empiezo a ver una escena de la vida de ella. Cuando la terapeuta me dice, ¿qué estás viendo? Yo describo lo que veo y la terapeuta pregunta en ese momento, ¿cuántos años tienes? Le pregunta a la chica y en ese momento las dos respondimos al mismo tiempo, 8 años. Eso, ahí fue cuando yo dije, wow, puedo ver. Puedo ver. Ajá. Después, en una experiencia, así como lo más trascendental que me ha pasado, en una experiencia con Lee Carroll, que él vino, eso fue más o menos en 2021. Pero explicas quién es Lee Carroll para aquellas personas que no saben de quién estamos hablando. Ok. Lee Carroll es un señor ex ingeniero americano y él canaliza hace más de 30 años a un ser de luz que se llama Cryon. Cuando él viene acá a Miami, yo emocionada voy y ahí es cuando se me despierta el don de la canalización. Entonces, empecé inicialmente a canalizar con seres que yo, claro, por la inexperiencia no preguntaba quiénes eran, pero los podía ver y después ellos me iban diciendo quiénes eran. Entonces, me decían Madre María, Maestro Jesús, Kuan Yin, María Magdalena. Con María Magdalena la experiencia fue muy bonita porque yo no sabía cómo era ella. Yo sabía obviamente su historia, pero no cómo era físicamente. Y en una terapia que le estaba haciendo a un chico, yo veo que llega una figura muy alta, muy esbelta, con mucho garbo y de rojo. Venía como con un manto rojo muy largo. Y entonces me dice una amiga mía que en ese momento éramos socias, me dice, ¿a quién viste? Y le digo yo, a María Magdalena. Me dice, ¿y cómo la viste? Y yo le dije, de rojo.
Y me dijo, sí, sí era ella. Ujú, ujú. Sí, Pero yo no sabía que así era ella. ujú, ujú. Y esta capacidad de, bueno, esta capacidad de ver, de canalizar, que son sentidos extrasensoriales que se nos da la oportunidad de unirnos con nuestros sentidos físicos para comunicar los mensajes que están recibiendo las personas a las cuales tú o ayudas o haces terapia, es lo que haces. ¿Qué otros sentidos se te han desarrollado también? Yo siento cuando estoy, estoy haciendo la terapia física en persona, presencial, yo puedo sentir su dolor físico Ujú, y su dolor emocional. ujú, Entonces mi mano se va como muy directo hacia el dolor, hacia la parte del cuerpo donde siente el dolor. ujú. De hecho, yo soy graduada aquí en los Estados Unidos como masajista terapéutico y recuerdo mucho que tenía una paciente y ella me decía que le dolía mucho el cuerpo. Y cuando yo le hacía masaje, ella me decía, me quitaste el dolor. Yo pensaba que ella lo decía por hacerme sentir bien, pero a medida que fui haciendo más masajes, la gente me decía lo mismo. Entonces, ese también fue como un momento muy crucial en mi vida porque entendí, wow, con mis manos Ah, puedo ayudar a aliviar el dolor de las personas. claro, tú comenzaste a ver eso desde muy joven, se te hace más obvio cuando recibes esa información en esas constelaciones o con Lee Carroll. Seguramente cuando nos acercamos a personas de muy alta vibración, hay algo también en nosotros o tienen la capacidad de elevar también la vibración de las personas que están a su lado y por eso eh, pues pudiste hacer esa conexión o recibiste esa información, esa como activación de tus poderes en ese momento. Eso es lo que yo he podido percibir de mi experiencia, que frente a seres tan especiales también se activa o se afina también nuestro cuerpo energético. Hola, Gloria. Entonces, ahora cuéntanos qué es eso de sanación cuántica y después pasaremos a qué es eso de constelaciones cuánticas. Ok, la sanación cuántica empieza cuando yo me hago hacer la reconexión. Ah, La sí. reconexión la hace ¿Qué es un la señor. reconexión? Ajá. Es una sanación Sí. que fue recibida por un quiropráctico que se llama Eric Pearl. Ujú, Entonces a mí me hace la reconexión un discípulo de él. ujú, Cuando él me hace la reconexión fue como un dispararme, fue un elevar más mi conciencia. Entonces, en las sanaciones que yo hago, cuando yo cierro mis ojos y empiezo a percibir la persona y a sentir su energía, obviamente yo primero pido permiso a su alma, conecto con la energía de ella y antes lo hacía aquí en lo que es la tierra, en lo que es en este aquí y en este ahora. ujú. Y yo cerraba mis ojos, empezaba a hacer la sanación y puedo ver, no siempre es lo mismo de acuerdo a la persona, a sus necesidades. Entonces puedo ver a veces vidas pasadas, puedo ver el dolor que siente, puedo sentir la emoción que siente y vienen seres, los seres de luz, Madre María, puede ser Madre María, Maestro Jesús, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, madres de las estrellas, los hermanos mayores, Ujú. los médicos del cielo, cualquiera de ellos, pueden venir varios, pueden venir dos, tres, los que sean. Inicialmente empecé con ellos, entonces yo les presentaba a la persona y yo les decía, por ejemplo, tiene mucho dolor en la columna, todo lo que es su parte de espalda. Y ellos me decían, no, no le vamos a sanar la columna, le vamos a sanar memorias del pasado, porque viene cargando muchas cosas de sus ancestros. Entonces podía ver a sus ancestros. Eh, eh, Podía sentir la emoción que tenía la persona en el momento del dolor, me formé también, me tuve que ir formando, o sea, a medida que iba avanzando las sanaciones, yo también buscaba formas de aprender más, de formarme más, por ejemplo, aprender sobre los chakras cuando está bloqueado, qué chakras los tiene bloqueados, por qué los tiene bloqueados. Entonces, también me he ido formando
Ujú. como académicamente me he ido formando para poder entender y asimismo ayudar a las personas. Cuando, cuando llegan estos seres, estos médicos del cielo, los seres de luz, los ángeles, los querubines, y le hacen estas sanaciones a las personas también tienen como esa capacidad de hacer contacto con estos seres o solamente lo haces a través tuyo. Cuando la persona está abierta a recibir la Ujú, sanación, sin juicios, ujú. sienten, Y lo ven y lo ven. escuchan y escuchan el mensaje. De escuchar no he encontrado hasta ahora que escuchen, pero por ejemplo me dicen, vi un color morado, sentí la sensación en el brazo, me pasó con una persona que se había fracturado una mano, me pidió que se le hacía sanación y en la sanación llega Arcángel Rafael y le pone como una pulsera de Ujú. cobre. Cuando termina la sanación, que yo la llamo y le digo, ¿cómo te fue? Ella me dice, me pusieron una pulsera. Ah, ujú. Hay Sí lo alcanzó personas, a ver. sí, hay personas que son muy sensibles y yo, por ejemplo, le digo a todo el mundo, le digo, ábranse a recibir. El universo está sediento de que recibamos. Ujú. Los seres de luz son tan amorosos que siempre nos quieren ayudar. Somos nosotros los que, porque no creemos, porque nos da miedo, por las creencias limitantes que tenemos. Entonces no se abren a recibir. Pero cuando una persona está dispuesta, créeme, Juana, que ve cosas maravillosas de transformación en su vida. Y es que acabas de tocar un tema muy importante porque son como la combinación del que no cree cuando llega a ti alguna, bueno, yo me imagino que cuando llega a ti alguien es porque es el momento idóneo y necesario en ese momento para esa persona para llegar donde ti, porque si fuera tan incrédulo no llegaría porque ni siquiera se puede abrir a esta experiencia. Sí, yo creo que a todos nos llega el momento, de Ujú. una u otra manera, porque a veces el más escéptico es el que más siente. Oh, qué bien. Qué bien eso, porque claro, no tiene ninguna expectativa Ujú. ni ningún juicio que lo ate a ningún resultado. Ajá, sí. Increíble. Ahora, decías también, y algo que quisiera aclarar un poco, y es en estos seres de luz que llegan y hacen como le ponen a la persona lo que tú dijiste, la pulsera, o le sanan, en el caso del ejemplo de que dijeron que era la columna, que no era la columna, sino era sus historias de los antepasados. eh, Siempre nos han dicho que en ese proceso de sanación tienes que hacer conciencia también de qué es lo que necesitas trabajar tú para transformar internamente. Cuando llegan los médicos del cielo y eso es solamente una ayuda para comenzar ese proceso de mirarte y transformarte, o hacen todo el proceso completo en ese momento para esa situación. Eh, ¿Te refieres para la Sí, persona que va a recibir la sanación? Ok, sí. yo soy un vehículo nada más, Juana. Ujú, Yo siempre le digo a la gente, yo no hago nada, yo soy un vehículo y estoy abierta a recibir toda la información y transmitírsela a las personas. Siempre he amado mucho la humanidad, siempre he tenido mucha empatía y siempre he estado al servicio, entonces yo soy un vehículo. A medida que yo he ido como abriendo mi corazón y expandiéndome, yo digo, yo siento, no sé cómo explicarlo con palabras, pero yo sé que que mis seres de luz me van a dar un regalo. Es ujú. una sensación, como cuando tú presientes algo y yo digo, oh, ok, me van a dar un regalo, pero yo suelto, no tengo expectativa y espero que llegue cuando tenga que llegar. Entonces, ellos son los que hacen la sanación. Ujú. De hecho, yo siempre tenía mis temores en la parte humana de que será que sí está bien lo que estoy haciendo, será que sí estoy ayudando a la persona. Y una vez ellos me dijeron, no te preocupes, no eres tú la que lo haces, somos nosotros a través de ti. Tú fuiste elegida por nosotros para tú ser ese vehículo, así que no dudes más de ti, que la información que te llega de Ujú. nosotros, no viene de tu mente. Y tú no sabes ese día cómo descansé. Es como si te hubieras dado la Me oportunidad de liberé. abrirte todo. Sí, te liberaste y al liberarte seguiste recibiendo más información, seguiste viendo cosas
que digamos para la mente humana es muy difícil, me lo comentabas tú, con las cámaras, las cuevas, o sea, no sé si puedas contar un poco de todas esas experiencias que suenan a, Dios mío, a Harry Potter, a todas estas películas que decimos es todo inverosímil y sin embargo muchas de esas películas están, yo me imagino, basadas en toda esta canalización y en todas estas experiencias con los mundos sutiles que tú tienes la oportunidad de tener. Bueno, Juana, lo mío ha sido un proceso como cuando uno llega al jardín, después a la primaria, Ajá. high Ujú, school y universidad. Así he sido yo, así he ido evolucionando espiritualmente. Entonces yo inicialmente empiezo con la sanación cuántica, empiezan a llegar todos los seres que el común de las personas conocen, ujú, pero en una ocasión yo estaba haciéndole una sanación a alguien y llegó un ser de otra galaxia, a los que llamamos hermanos mayores. ujú, sí. Era un ser de Sirio, Mm, pero al principio ellos se llevaban a la persona. A ver, a mí hubo un momento en que ellos me dieron una geometría sagrada donde yo entro con la persona y ellos me suben a un plano superior. como si fuera, sí, una nave energética, cualquier cosa así. Eh, nosotros le llamamos el centro vacío, es Ah, la ok. nada, es Ujú, la nada. Es blanco, completamente brillante, blanco. Entonces yo estaba ahí con la persona y de pronto aparece el ser de Sirio y me saca con la persona y nos lleva a una nave, pero me deja a mí afuera. Ellos se comunican por la mente con nosotros ujú, y me dijo, quédate aquí y yo me quedé ahí. Él entró, yo solamente vi que entró con la persona a la que le estábamos haciendo la sanación, volvió y salió y me dijo, ya te la puedes llevar. Y regresé. ujú. Pero yo desde afuera de la nave yo podía ver ¿Lo que eh, estaba pasando? lo que estaba pasando. Ujú, Bueno, entonces pasaron muchas sanaciones así. Y un día de pronto, yo toda tranquila dije, bueno, aquí me dejan otra vez en la puerta y me hacen no, así con el dedito, ven y yo le dije, yo, ujú, y ven. Entonces me dejaban, otra vez vuelven, al principio me dejaban un poquito retirada y me decían, haz tu trabajo. Entonces yo hacía la sanación, pero yo empezaba a ver cosas, todo lo que le hacía. ujú. Recuerdo que hubo una señora a la que le dio un stroke bien fuerte, Un stroke es un derrame un derrame cerebral. cerebral, sí. La señora es una persona mayor, Ujú, muy mayor, 80 y pico, casi 90, y me llaman y me dicen, mira, tenemos esta señora, ya está de acuerdo, porque yo siempre les digo, me dan permiso. Sí, la señora te da permiso, no sé qué, no sé qué. Cuando empiezo a hacerle la sanación, nos llevan a la nave y yo veo cómo le ponen un hemisferio del cerebro rojo y el otro azul y le colocan, la meten dentro de una cápsula y empiezan a conectarle los dos hemisferios mm, y con unas especie de mangueras empiezan a conectarle y ellos me van diciendo, la estábamos metiendo en una cámara de alta potencia, donde le vamos a hacer una activación celular. Otras personas me dicen, otras veces me dicen, estaba en una cámara de compresión para no sé qué. Entonces, oh sorpresa, terminan ellos, me muestran todo el proceso que le hacen, nos sacan de la nave, vuelven y nos llevan hasta el espacio, que yo les digo que es como el centro vacío, y me dicen, pueden regresar. ujú, Yo regreso, llamo a la persona que me pidió que le hiciera la sanación a la señora y le digo, mira, vi esto y esto, y le conté todo. Al otro día me manda un video de la señora se paró, caminó, desayunó y estaba súper bien. Yo, wow, qué sí, belleza. Pero la señora es una señora que también es sanadora. Y ujú, recuerdo que cuando estábamos en el centro vacío nos sentamos en una silla y yo le dije, tú sabes que te puedes venir a sentar acá y buscar este espacio cada que quieras. Y ella me miró y me dijo, sí, yo sé porque siempre vengo, cada que quiero vengo. Y sabes que tú y yo nos conocemos. mm. Entonces ya habían tenido esa experiencia Sí, juntas. pero yo la
la señora nunca en mi vida la había visto. Eso me pasó con ella. Entonces, cada vez como que va evolucionando más la sanación y me van mostrando eh, como más cosas. Es como si ellos me estuvieran preparando a mí para que a mí no me fuera a dar un shock Sí, claro. de, ajá, Cuando yo me imagino también que, o sea, como la capacidad que tenemos de ver en los ovnis, pero solamente se las parecen a las personas que no les da susto. Y yo creo que después es la preparación para después ver a estos seres que no sé si serán como nosotros o no, o sea, lo veo en otra forma. Em, pero para poder hacer esos lazos, porque deben tener muchísima información para nosotros, que definitivamente si tenemos nuestra mente abierta, podemos ser flexibles en entender que lo que vemos y las verdades que tenemos no son únicas. lo que pasa, Juana, es que a medida que nosotros vamos tomando conciencia y vamos entendiendo que la vida o la realidad no fue la que nos vendieron, Ujú, sino ujú, que hay cosas mucho más grandes, por ejemplo, que nos enseñaron a nosotros como humanos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y ya. Y vivimos bajo un sistema de religión, económico, político. Ok, ahí. Entonces, la gente como que antes vivía sin saber lo grandiosos que somos como seres humanos. ujú. ¿Ves? Y sin preguntarse nada más. Ajá. Entonces, cuando tú le dices o cualquiera le dice a una persona, mira, es que Dios está dentro de ti, conecta con tu yo superior, Ujú. activa tu glándula pineal, mira que tú puedes ver y la gente no sabe, pero ahora que ya todo el mundo está despertando conciencia, porque no creas, esto no es casualidad, Juana, ellos están aquí con nosotros, Ujú. ellos nos están ayudando. Toda esta tecnología y toda esta maravilla de tecnología que tenemos, Para poder mucho, expandir. exacto, expandir Ujú. conciencia. Mira, tú y yo nos estamos viendo y no estamos sentadas la una al lado de la otra. Ujú. Entonces, cuando entendemos que esos seres son seres hermosos y maravillosos, que los tuvieron ocultos ante los ojos de nosotros, pero que ellos vienen realmente a mostrarnos lo grandiosa que eres tú, lo grandioso que es tu vecino, que es tu amigo, que es el mundo en general. Es que no hay un solo ser humano que no tenga maravillas dentro de su ser y de su corazón. Cuando uno entiende todo el valor que tenemos, se abre como una flor y empieza a recibir información. Tú no sabes, abres el celular, hay un mensajito para ti, vas en la calle, un amigo te habla, te llega un mensaje por parte de tu esposo, de tu hijo, del que sea, y así uno se va nutriendo de toda esa información. Te abres a los mensajes del universo que permanentemente te está dando la información o las personas necesarias o el mensaje que tienes que recibir, y eso es hermosísimo. Claro. Estar abierto a eso, a entender que los mensajes no son solamente en esta forma de comunicarnos en un solo lenguaje, sino que hay muchísimos lenguajes alrededor nuestro, cambia totalmente la perspectiva de cómo te ubicas tú frente al universo y cómo te sientes tú también frente a la realidad que vives de esta vida, Ujú. que es muy lindo. Bueno, síguenos contando porque me parece muy emocionante todo lo que haces, todo lo que sucede, que sí, puede estar un poco, podemos verlo un poco desde la parte de la fenomenología, Ujú. pero si lo extraemos de ahí y vemos más bien el contexto de lo que quieres compartir con nosotros, que es, mira todas las posibilidades que hay de conectarnos y de avanzar en este camino de lo poderoso que somos, de la Ujú. capacidad que tenemos de crear y de sanar, porque también les muestran a las personas cuando llegan a ti por qué se enfermaron, que entiendan que la enfermedad solamente llegó al punto físico porque no miraron los aspectos anteriores de la emoción y de la energía. Claro, Juana, y es que hasta hace muy poco tiempo las personas empezamos a entender que cuando la enfermedad llega al cuerpo es por emociones no sanadas. Ujú. Nunca antes una persona decía, ay, me enfermé de los riñones porque tengo miedo a, eh, me duele la espalda porque tengo mucha carga energética, llámese por el trabajo, porque una mamá, por ejemplo, le toca fuerte criar sus hijos, su casa.
todas esas cargas que a veces ni siquiera son de nosotros, les pertenecen a otras personas y nosotros nos vamos echando una cantidad de cosas arriba que hace el cuerpo, se encorva, duele. Entonces, cuando hacemos conciencia, cuando una persona llega y yo le digo, por ejemplo, ¿tú qué estás cargando? Cuéntame. Y a veces la persona en ese momento dice, claro, mira, me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces es bien bonito porque yo como que les voy ayudando a descubrir Ujú. y a dirigir el, hacia dónde viene, desde dónde viene el problema y hacia dónde mirar para encontrar una solución. Porque finalmente yo pienso que eso es el terapista, aquella persona que te hace ver lo que no has podido ver solo tú, porque es como si pusiéramos el bosque enfrente de nosotros y no podemos ver el famoso frase de que no podemos ver la viga enfrente de nosotros, pero sí no podemos ver el bosque en el otro, cuando en realidad eso es lo que hace el terapeuta, te ayuda a Ujú. ver qué fue lo que se quedó estancado, dónde se perdió el equilibrio entre sus emociones, tu cuerpo energético y tu cuerpo físico, porque cuando lo logras ver, como que vuelve otra vez, con ayuda del terapeuta, a crear otra vez ese equilibrio, esa armonía dentro de ti mismo. Suena como muy fácil y no sé si en esas terapias que tú haces se dan en forma mucho más rápida que lo que fuera en otro tipo de terapias. Eh, no sé, Juana, yo pienso que cada persona es diferente y de pronto lo que a una persona le funciona a otra no, Ujú, ¿ves? ujú, Entonces yo, por ejemplo, en la parte de la sanación que yo hago, yo casi siempre encuentro que la persona recibe su buen resultado. ujú. Eh, También es lo que yo digo, porque es que en este tema espiritual yo siempre digo lo mismo, mira, venir a una terapia es igual que ir a un médico, que el médico mande los medicamentos y la persona no se las Correcto, tome. así. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, yo casi siempre le dejo tarea a una persona. Si es una persona que viene con su niño herido porque tuvo un abuso, porque tuvo un abandono, porque hubo humillación, con todas las heridas del abandono que todos los seres humanos que pisamos la tierra las tenemos, una, dos, tres o las cinco, pero las tenemos. Entonces, yo, por ejemplo, les digo, le vas a hablar a tu niño interior y les enseño y les trabajo con muñequitos y yo les digo, hagan eso, entonces les dejo tareas, léete tal párrafo, consiente, date un regalo, valórate. Pero si la gente Ujú. no lo hace y sigue su vida normal, no va a encontrar una sanación. Yo pongo un granito de arena, pero la persona tiene que poner todo su amor para sí mismo, dedicación, esmero, empeño en, ok, voy a una terapia, pero entonces voy a hacer la tarea que me manda el terapeuta. Claro, Y así porque van avanzando y la segunda terapia va a haber un camino recorrido y se va, cada vez se va avanzando un poquito más. sí, ese trabajo que tú dices es conocernos, que esa es como los primeros puntos que yo siempre enfatizo y es conócete, porque Ujú. al conocerte sabes el camino interior que tienes que hacer para seguir ese camino que todos buscamos de paz, de realización, de felicidad. Es la única forma, si no estamos como desorientados en la enfermedad o en el caos, en el estancamiento, en lo que cada uno viva en ese momento en su vida. ¿Cómo son entonces los médicos del cielo? Cuando tú hablas de médicos del cielo, nos decías que son estos seres de luz, que son diferentes personas que llegan en estas sanaciones. Siempre te cuentan quiénes son, siempre te Eh, cuentan para qué están trabajando con la persona. Sí, siempre me cuentan, siempre me dicen quién llega, ¿no? Ujú. Por ejemplo, esta semana estaba haciendo una terapia, era una sanación a distancia y me dijeron, esto es una sanación pleyadiana. Mm.
Nos has hablado de los pleiadianos, de los de Sirio, de los seres de las estrellas, Ujú. de un poquito para las personas que por primera vez escuchan estos términos, ¿cómo podrías contarles? Bueno, para mí fue una sorpresa cuando empezaron ellos a contactarme, porque yo había escuchado, pero no había Ujú, leído. ujú, Sí había visto en internet y tengo una amiga que los canaliza y todo el cuento, pero la primera vez que vi a uno que fue de Sirio, el primer ser que vi fue de Sirio, claro, yo me impacté, porque dije, wow, ahora sí los puedo ver, ahora sí sé realmente cómo son. Entonces, ellos son seres que ya estuvieron, como decir, en el papel de nosotros, pero son ya seres que eh, elevaron mucho su vibración. ujú, De hecho, para ellos, venir aquí a la Tierra, para todas las razas, esas razas, para ellos es un poquito difícil llegar aquí a la Tierra porque la Tierra tiene mucha densidad. Y no es ujú, secreto para nadie que los humanos vibramos muy bajo por el ego, por la rabia, por la envidia. Entonces a ellos, como son seres de una vibración tan alta, les cuesta un poquito. Los pleyadianos son los seres más parecidos a nosotros los humanos. ujú, Hasta emocionalmente se parecen más. Eh, ellos son, por ejemplo, los de Andrómeda les cuesta mucho bajar como al nivel de nosotros. Por eso ellos eligen personas que los canalicen y den sus mensajes, porque ujú, para ellos bajar aquí a la Tierra es muy denso todavía. Ahora, la Tierra está subiendo de vibración, ujú. pero entonces hay una parte de luz y de oscuridad, ¿ves? Entonces es como esa lucha. Entonces es muy difícil también para un humano estar siempre en una vibración súper mega alta, porque el día que pase eso ya dejamos de ser humanos. Sí, sí, es muy difícil y finalmente eh, tendríamos que ser muy conscientes de estar viviendo realmente el momento, estar Ajá. muy presentes en todas nuestras, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestras palabras, saber que realmente todo lo que nosotros somos creamos permanentemente y en ese nivel de conciencia veríamos la responsabilidad tan grande de actuar con mucho más conciencia, o sea, en todo momento. Pero bueno, no es así. Ahí estamos en ese camino de transformación eh, cuando comenzamos este viaje de conocernos y de regresar a nuestra esencia, que es esa semilla de luz que somos. Juana, pero mira que es muy bonito porque tú ya en tu caminar te encuentras personas que dicen, ay, que antes eran de tan mal genio y que ahora no, porque empieza a cambiar eh, cómo tú miras las cosas, cómo las personas miran las cosas. Y un tema bien común es el tráfico. Cuando vivimos en tráfico, yo creo que ese es un ejemplo muy claro. Sí. El tráfico, entonces la gente empieza a estresarse, a ponerse de mal genio, a insultar. Cuando uno ya tiene, así sea un poquito de conocimiento, bueno, yo me escucho un podcast, pienso en una terapia que tengo que hacer, ya eso no es eso no es dramático para mí. Estar enfrascada en el tráfico para mí es tranquilo. Y si voy para el trabajo y se me está haciendo tarde, digo, bueno, el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Yo uso esa expresión. Sí, el Ujú. tiempo está y yo les digo, ay, seres de luz, por favor, estírenlo un poquito para no llegar tan tarde. Pero a medida, y lo bonito es eso, de este caminar espiritual, tú empiezas a ver las cosas de manera diferente. Ujú. Otra cosa que empieza uno con la empatía, es esa empatía y a ver al otro con amor. Ya no duele decirle a una amiga, amiga, te quiero tanto, te amo tanto. Es bonito. Yo recuerdo que, Es bonito dar abrazos también. mira, Juana, yo le digo a mi esposo, abrázame, me encanta. Y tengo un grupo de amigos bien cercanos que siempre que estamos juntos nos reunimos más o menos con frecuencia, siempre nos abrazamos y son esos abrazos interminables que uno siente el amor y la energía de la otra persona. Entonces, porque hay personas que no reciben un abrazo
Y Mm. cuando tú las abrazas y las aprietas un poquito, uno siente que la persona hace así, pero al mismo tiempo tu energía es tan bonita que ellos como que se acunan y dicen, ay, ok, como que su espíritu, ay, ok, voy a aprovechar este abracito rico. Me Entonces, suena. Sí. ahí va uno como, es, como mostrándole al otro lo que tú eres y vas transmitiendo tu mensaje. Me decías también, en nuestra conversación anterior a esta tertulia, que conoces también de los cristales y te han enseñado también los cristales a través de diferentes sanaciones. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, Juana, vuelvo y te digo, es depende de la sanación que necesite la Sí. persona. Entonces, a veces llevan a las personas a la ciudad de los cristales. Ujú. Qué lindo. Es una ciudad completamente de cristal, y hay cuevas de Ujú. cristales. Entonces, a veces hay una cueva que tiene todos los cristales, y de pronto el ser, el ángel, el arcángel que esté acompañando a la persona le dice, escoge un cristal. Mm. Y es muy bonito porque en la parte humana la gente, ay, yo quiero, ay, pero no, me tengo que llevar uno nada más, no, yo quiero dos, tres. Y ellos le dicen con todo el amor, solamente uno. Mm. Les mandan a veces a tomar a la persona agüita de cristal, por ejemplo, si es una persona que tiene que transmutar mucho dolor, Ujú. la entran a la cueva de los cristales, y como haz de cuenta una cueva grande de solo amatista, la acuestan como en una camita de amatista y le dicen, debes de tomar agua de amatista por tantos días. Entonces cogen un vasito con agua, le ponen el amatista, la dejan el tiempo que ellos digan. A veces dicen ponla en la mañana y te tomas el agua en la noche, otras veces pon el amatista en el agüita en la noche y te la tomas en el día, otras veces puedes tomarla todo el día. Depende de lo que ellos digan, es como un tratamiento, por decirlo de alguna manera. Eh, Otras veces los meten a una cueva de obsidiana, que la obsidiana es de protección, la obsidiana negra es de protección. Mm. Entonces son personas que necesitan proteger mucho su espíritu. Otras veces hay personas con muchas larvas espirituales, entonces les ponen fuego, debajo de la camilla. Normalmente cuando entramos a la geometría sagrada que yo les decía antes de subir a la Ujú. dimensión alta, a la persona la llevan acostadita en una camilla y le ponen fuego, porque el fuego, ¿qué hace? El fuego quema. Entonces quema, Transmuta. como transmuta. Entonces las larvas espirituales, todo eso, cómo se pegan las larvas. Por ejemplo, un hospital es fuerte porque en un hospital hay mucho dolor. Ujú. Eh, en una iglesia, la mayoría de personas van a llorar, a clamar y a pedirle a Dios que por favor les ayude. Ujú. Hay personas que tienen una energía un poquito fuerte, y eso se le pega a las que son más sensibles. Entonces ahí es cuando les dan una obsidiana negra, los meten a la cueva de una obsidiana negra. Cuando necesitan, por ejemplo, sanar el chakra del corazón, les dan un jade verde y un cuarzo rosado. Sí, los dos son del corazón. Sí, quedó Ajá. lindísimo. Pues lindísimo eso. La obsidiana te ayuda a proteger de todas maneras y deberíamos cargarlas independiente de cualquier cosa porque todos los lugares públicos, quieras o no, te vas a cargar de energías que no sabes, a menos que aprendas diariamente a crear un círculo de protección Ujú. alrededor de tu cuerpo energético o aura, como dicen, para que nada de esas larvas, cuéntanos un poquito las larvas para que le expliques a los que nos escuchan qué es. Bueno, por ejemplo, era lo que yo les decía, hay sitios vamos a hablar, a una persona que le guste mucho ir a un sitio a que le lean el tabaco, todo eso Ujú. Tabaco, de otras, plantas. eso, Sí. que eso es como muy, muy del África, Ujú. eh, muy del África. Ahí hay personas que trabajan con los huesitos de las personas fallecidas y todo eso. Cuando una persona va a ese lugar, ahí hay muy baja vibración. O sea que Entonces, estás diciendo también que nos fijemos a dónde vamos. claro, sí, Ujú, debemos ujú. de fijarnos a dónde vamos.
y protegernos. Una cosa bien sencilla, Juana, bien sencilla, es taparse en el ombligo. Si no tienen una obsidiana negra, si no tienen una chunguita, porque no tienen en el momento, porque no tienen conocimiento, tápense el ombligo con un microporo, Sí. con un tape de los que se ponen en la piel, en el hospital o algo así, para tápense en el ombligo. ¿El ombligo qué es? Como estamos conectados a la vida con la mamá, tapémonos el ombligo. Por eso es que no es bueno ponerse en piercing en el ombligo, porque están haciéndole una herida y abriendo espacios y de pronto cosas que no son muy buenas para nuestro cuerpo, pero a veces pasa que uno está en ciertos lugares y dice aquí no me siento cómoda, hay una energía un poquito pesada, yo ya la siento muy fácil, pero hay gente que no se da cuenta, ¿ves? Y de pronto dice, ay, fui a tal lugar y qué dolor de cabeza, qué dolor de cabeza. Resulta que estaba muy contaminado el ambiente. Y cuando, o sea, no nos acordamos de eso, ¿cómo haces entonces para limpiar? Si eso ya sucede, ya me siento cansada, ya me siento irritable, ya estoy con dolor de cabeza, me duele de golpe el cuerpo, y estuve en lugares, o estuve con una amiga que sencillamente me contó toda su tragedia y yo en mi empatía también dejé entrar esa energía. ¿Cómo me limpio? Mira, para mí es riquísimo meterme a la ducha y dejar que el agua me caiga. Ujú. Es la Sí, forma más tips barata, sencillos. fácil y súper sencillo. Con salvia, se pueden Con poner sal. con salvia, hacerse en un saumerio con salvia, pero yo casi siempre un buen baño, un buen baño, ¿Usas también el incienso para limpiar? ¿Cualquiera todo de el los tiempo, inciensos? todo el Ah, tiempo. listo. Que eso Sí, también uso, para limpiar la casa. cuando hago sanaciones en las casas, por ejemplo, me contratan para hacer si alguien compró una casa y se va a mudar y no es la primera habitante, la casa pues ha sido una casa ya habitada por otras familias, entonces yo entro a hacer una sanación, es una sanación pleyadiana bien bonita, donde paso con el péndulo y empiezo a medir la energía del lugar Ujú. y el péndulo no te miente, el péndulo dice donde hay energía estancada y entonces primero paso el péndulo, miro bien en qué sitios está la energía estancada, después pasamos con los cuencos Ujú. de cuarzo, yo tengo algunos instrumentos que los tocamos eh, y paso salvia Ujú. primero y después paso palo santo. A los santos, sí. Ujú. Y tengo también un saumerio súper bonito que me lo enseñó a preparar una amiga y entonces ese también lo pongo. Un saumerio, para los que no saben qué es eso. Ok, es una mezcla de diferentes ramas, Ujú. como puede Romero. llevar romero, salvia, albahaca, canela, clavitos de olor, Ujú. anís estrellado. Ujú. Y con eso, entonces ya comienzas, el vapor de eso lo vas pasando por todos lados. Por, Quemas las hojas y con esa quema de esas hojas es que pasas y haces la limpieza. sí, sí, con eso. Y algunas veces, de acuerdo, porque todo lo que voy haciendo me va llegando la información, a veces mandan a la persona enterrar cristales pequeños, Juana, no tienen que ser una cosa así grandota, cristales pequeños afuera de la casa. Mm. Por ejemplo, cuando nosotros compramos la casa donde vivimos mi esposo y yo, me pidieron colocar 4 cuarzos rosados, Ujú. uno por cada esquina de la casa y 2 cuarzos ahumados, uno enfrente de la puerta principal y el otro al frente de la puerta que da para el patio. Ujú. Hoy en día, después de toda esa experiencia tuya, ¿a veces dudas de la información que estás recibiendo? A veces. A veces. Y sigue estando esa dualidad nuestra permanente entre la mente y lo que te va mostrando tan claro y tan real tu corazón o tu conexión Eh, ya no me pasa tanto, al principio sí. al Eh, era, principio. era, era esa lucha, ¿no? Era esa Ujú. lucha. Por ejemplo, me pasó de las primeras experiencias fuertes que me pasó, me llama un amigo y me dice que su sobrina tiene Ujú. leucemia.
que le haga una canalización. Y lo primero que me dijeron en la canalización, te estamos esperando con los brazos abiertos. El cielo está de fiesta porque viene un ángel a unírsenos. Yo decía, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Y fueron 5. Y lo más especial, Juana, yo se las mandaba, se las escribía, se las mandaba y él no entendía el mensaje. Y me decía, pero mi sobrina se va a morir. Y yo le decía, mira, yo te mandé todo, yo no sé. Yo le decía, yo no sé, yo te mandé toda la información. Es fuerte, pero desde la vez que viví la experiencia, que ellos me dijeron, no eres tú, somos nosotros a través de ti, ese día entendí, ok, no soy yo, son ellos. Pero lo que a veces es como, a veces ellos son muy directos, a veces no, ellos son muy directos para hablar. ¿Y cómo haces tú para transmitir esos mensajes tan directos que seguramente las personas no están listos para recibir? Yo escribo y como lo escribo se los paso. Porque tampoco quiero, Juana, dar un mensaje que no es. Como digo yo no le quiero poner moños ni adornos a una verdad. Entonces lo que yo hago es que los escribo y se los mando, o se los doy, o si la persona está en ese momento conmigo, que empiezo a canalizar, empieza a llegarles el mensaje, directo se les va diciendo y entonces pues es más fácil para mí que tengo la persona enfrente. Pero si es una sanación a distancia, yo escribo el mensaje que les dan y se los paso tal cual. Hablabas anteriormente de los hermanos mayores. Cuéntanos. Los hermanos mayores son nuestros hermanos galácticos. Ellos son los hermanos mayores. Lo que pasa es que no se dice así tan fuerte porque la gente va a decir, ay, pero seres de otras galaxias, pero ellos son los hermanos mayores. Es que, claro, estuvimos con unas personas, aquí está Mónica Orrea, que estuvo guiando el grupo con su esposo Gabriel Francisco en el Monte Shasta, el cual asistí con mi esposo. Y es impresionante estos lugares energéticos, vórtices energéticos del planeta, que son como seres vivientes, conscientes, que te dan toda esta información a través de los hermanos mayores. Sí. Y tú hermosos. También estuviste allá. Yo estuve, ahora en agosto estuvimos y canalicé un ser de ellos. Eso fue otro de los regalos que me dieron, porque siempre he canalizado Virgen María, Maestro Jesús, los arcángeles, pero siempre me pasan que me dan los regalos cuando estoy reunida con mis amigas, como para entrar en confianza. Estaba con unas amigas y me pidieron una canalización y cuando empecé a canalizar yo sentía literal como que mi cuerpo era chiquito y se me iba a meter algo muy grande. Y entonces yo movía mi cuerpo, yo lo movía y lo movía. Entró primero Virgen María. Cuando me entra la energía de Virgen María, mi cuerpo se hace hacia adelante, es como que mi cuerpo se agacha y yo siento que ella me pone su velo acá arriba. Así es. Tu protección. Ajá. Pero ese día ella entra, la canalizo a ella, después viene María Magdalena, pero mi ser, yo Lucero Ramírez, en ese momento yo no sentía, no me daba cuenta de lo que había, el mensaje de Madre María ni de María Magdalena. Mi cuerpo lo que sentía era que algo fuerte estaba entrando y yo lo único que hice fue que abrí los ojos y le dije a mi esposo, amor, los de arriba van a entrar. Fue lo único que yo le dije y él entendió. Así se lo dije y él entendió. Y él viene y se me hace, le digo, apóyame con tu energía. Y él se hace, y ese día fue la primera vez que empecé a canalizar un ser de Orión, exactamente. Un ser de Orión. Era de Orión, sí. Después en Shasta volví a canalizar. ¿A alguien de Orión otra vez? O cuando dices canalizar, yo entendía por canalizar que es diferente a ser un medium. Aquí Mónica nos dice, hay varios mensajes aquí, si quieres te comparto un momentico. Mónica dice que fue muy mágico, Mónica, con la que yo estuve. Luego está también Sonia, que dice por qué se le llaman hermanos mayores.
Sí, Mónica dice fue absolutamente mágico. Mónica, terapeuta del alma. Y Moon Hill, me dice, me identifico totalmente contigo, gracias, soy de Sirio y el llamado a la sanación tal como tú lo haces, lo estoy desarrollando también. Tan Ujú. bonito. Gracias por todos esos mensajes tan hermosos. Ujú. Entonces, te decía que yo entendía que la canalización, yo hago canalización, recibo la información, la veo o la escucho, y la transmito, pero lo que te estaba pasando a ti era más bien ser medium, o qué, no entiendo, Yo, te pregunto. ajá, no, yo recibo el informe, toda la información que ellos dan y yo la transmito. Ujú. Sí, Es lo que yo hago. Por pero como ejemplo, decías que sentías que era algo más grande, que además pudiste canalizar a este ser, no sé si era de Orión o de dónde cuando era de estuviste, Orión, o era de de Orión. Orión, sí. Ujú. Eh, ¿Cuál era la diferencia que sentiste con relación a las otras veces, Gloria Pérez sola? ¿Qué diferencia sentías? Mira, Juana, la energía de los arcángeles de Madre María, Maestro Jesús, María Magdalena, es una energía muy sutil, Mm, sí. muy sutil. La energía de los hermanos mayores es una energía muy fuerte. De hecho, por eso yo mantengo tomando agua Mm, como para equilibrarme un poquito. Cuando yo termino una canalización de las primeras energías que yo empecé a canalizar, yo no quedaba cansada. mm, Pero cuando empieza a llegarme información de los hermanos mayores, que yo empecé a canalizarlos, vuelvo y te digo, eso hace muy poco tiempo, eh, es como si quedara drenada la mm. energía. Me quedo cansada y me demoro un poquito en volver como a estabilizar mi energía. Es lo que Ah, me pasa. Y lo sí, siento, pero siento que es algo como que entra en mi cuerpo, sí, como que una talla XL va a entrar en mm, mí, que soy petit. Es más sí, o menos lo que siento. sí, sí. Am, Me han preguntado aquí quiénes son los hermanos mayores, tal vez porque no escucharon antes. ¿Puedes hacer una recapitalización un poquito de quiénes son los hermanos mayores? Ok, los hermanos mayores los llamamos así, o yo aprendí a llamarlos Mm. así y muchas otras personas porque para la raza humana es muy difícil entender que no somos los únicos en este Ah, universo. sí. Eh, Eso es lo más complicado para sí, abrir un poco esa mente. hay Ujú. más seres en este Universo, en esta universo, creación. hay más, hay otras razas intergalácticas que han tenido diferentes nombres, así como nosotros nos llamamos humanos. Ellos son pleyadianos, arturianos, andromedanos, de Sirio. Entonces a ellos los De la llamamos Atlántida, de la lemurianos. Lemuria, imagínate Lemuria. Ujú. Entonces ellos también han estado en vibraciones como las de nosotros, pero ellos ahora han expandido su conciencia, ahora no, miles de años, de millones de años. Ellos son seres súper mega evolucionados, Ujú. que es lo que nosotros ahora lo estamos intentando hacer, evolucionar, que nuestra raza humana evolucione para llegar a vibrar tan alto, tan alto, tan alto, que por ejemplo nosotros ya sepamos sanarnos a nosotros Ah, mismos, ya no sí. llega, ya no va a llegar la enfermedad porque ya vamos a saber manejar nuestras emociones, ya vamos a estar vibrando en el amor, no en el desamor, en Ujú. el agradecimiento, no en la queja. Entonces, cuando los humanos empezamos a cambiar ese comportamiento, a ser, por decir algo, más optimistas y a mirar la vida desde otra perspectiva, porque nos han enseñado que la vida es trágica, cuando entendemos que la vida es amor, es evolución y que somos grandiosos, entonces vamos subiendo la vibración y espero algún día, miles de años o ahora pronto, no sé cuándo se nos dé el regalo de que los humanos vibremos tan alto que nos cambie la vida por completo. Sí, y decías esa vibración, en esa vibración también yo veo uno de los puntos importantes es no criticar a nadie, no juzgar.
y no criticarnos y no juzgarnos. Eso es lo más complicado con este pensamiento que está todo el tiempo moviéndose a velocidades, no sé cuántos, 75.000 pensamientos por día, que nos decimos todas las cosas. Si aprendiéramos solamente, o sea, solamente no, ahí está todo la gracia. Si aprendiéramos a amarnos, ya con ese cambio interno, amaríamos a todo el mundo. Y ahí está la gran transformación y el camino para mí que estamos llamados a hacer cuando llegamos a esta tierra. Hola Cristian, hola Lina, hola Blanca. ¿Qué te han dicho de esa parte? Mira, Juana, cuando tú entiendes y tienes empatía con un alcohólico y tú sabes que esa alma, lo vamos a mirar como alma, ¿no? A esa persona, un alcohólico en sus 5 sentidos jamás te dirá que esa es la mejor vida. Un alcohólico viene cargando muchas cosas de dolor y de tristeza. Puede venir cargando un abandono de mamá, un abandono de papá, puede venir cargando con un abuso sexual. Nosotros lo vivimos mucho aquí en los Estados Unidos cuando hay un asesino en una escuela. Cuando viene una personita y mata a muchos niños en una escuela, cuando hay un asesino en serie, siempre todo el mundo se le va encima a ese asesino en serie. Pero cuando nosotros miramos su historia y nos damos cuenta el dolor que ha vivido ese ser humano, entendemos por qué hace lo que hace. No estoy justificando, en ningún momento estoy justificando a un asesino en serie, pero lo que quiero es como sembrar esa semillita antes de juzgar. Miremos su historia. Cuando aquí pasó para un día de San Valentín que hubo una matanza en una escuela, yo recuerdo que la gente alrededor empezó a hablar mal del muchacho y yo dije, ay, pobrecito, y me dijeron, ¿cómo así? Porque yo les dije, vamos a ver cómo es la historia de ese niño. Ese niño no viene con una buena vida, porque un ser humano criado en el amor no va a mirar a los demás como sus enemigos. Hay que mirar su historia. Y eso es importante recordarlo, porque no podemos entregar lo que no tenemos. Exacto. Y para tener, tenemos que cambiar cómo nos vemos a nosotros, cómo nos entregamos a los demás y el ambiente que hacemos también a nuestro alrededor. Claro, estamos llegando a un punto que es muy complicado decir cómo no juzgar a las personas que vemos como malas, como asesinas, pero para eso es una invitación de cambiar. Tal vez yo diría que cambiarnos a nosotros. No cambiamos a nosotros, que cuando cambiamos a nosotros podemos cambiar lo que es el mundo alrededor nuestro, podemos cambiar nuestras relaciones con las personas más cercanas, y al cambiar solamente eso, ya vamos cambiando. Es como si fuera un efecto multiplicador en la sociedad. Sí, es bonito cuando tú ya aprendes a no juzgar. Mira, tú no sabes el peso que los seres humanos nos quitamos de encima cuando aprendemos a no juzgar, a no criticar, a ponernos en los zapatos del otro. Es que es muy fácil, Juana, hablar y criticar, pero cuando nos ponemos en los zapatos del otro entendemos muchas cosas. Y vendría a ser esa empatía como una compasión, como un amor elevado hacia los demás. Lo veo yo así, en esa forma. Mira, Juana, cuando yo canalizo casi siempre la divinidad, el mensaje que es vivan en amor y en compasión, casi siempre. Bueno, aquí nos dice Gabriel, hola Gabriel del Mar, que también estuvo aquí en Tertulias. Una pregunta: ¿consideras que hay presencia de hermanos mayores en estado físico en la Tierra, teniendo en cuenta que hay lugares sagrados considerados portales dimensionales? Sí. ¿Nos puedes expandir un poquito esa respuesta? Juana, ellos han venido como en calidad de ayudarnos, ¿no? Se dice que hay mezclados en medio de nosotros. De hecho,
comparten la vida con humanos, como en pareja. Ya estamos viviendo un momento de la vida, una etapa de la vida en que tú no sabes quién es de otra galaxia, por decirlo así. Pero ellos ya están aquí. Sí. Recuerdo que en una ida, en la primera vez que yo fui a Monte Shasta, una amiga mía tiene también la sensibilidad de ver y vimos a dos. Ah, Uh-huh. eh, Eran dos de ver, hombres, eran dos chicos jóvenes. cuando los viste por la calle, supiste Ajá. que eran seres, eh, ¿cómo los llamarías? Me quedé corta Um, ahí. el nombre exacto, no sé cómo los llamaría yo, hermanos mayores también. Hermanos Están mayores. humanos o humanos mayores porque están dentro de nosotros. Sí, Juana, yo creo que sí. Yo creo que ellos ya están aquí. Para decirle a Gabriel, yo pienso que también, como dice Gabriel, en estos, lo he sentido yo en estos viajes que he hecho a diferentes lados, existen ya en esos lugares trabajando para la humanidad, porque ese Uh-huh. creo que es uno de los objetivos mayores de estos vórtices y de los hermanos mayores, es ayudar a la humanidad a reencontrar nuevamente ese estado puro que somos de paz, de amor, de fraternidad, de hermandad, que es la invitación también a ese cambio de conciencia es necesario en este momento, Sí, ¿no? tenemos yo pienso que lo más importante, Juana, es estar abiertos a recibir información sin juzgar, simplemente mirar todo desde el amor y empezar a conectar, no conectar desde la religiosidad, sino conectar con ese ser superior, llámenlo como lo quieran llamar, no importa. En este mundo espiritual no nos importa cómo quieran llamar a ese ser en el que las personas crean. Lo importante es conectar y saber que existen y saber que nosotros como humanos podemos hacer cosas maravillosas y saber que tenemos un ejército de seres humanos, de seres espirituales, de maestros ascendidos que están aquí al servicio de nosotros. Una cosa sí les digo, ellos no llegan si nosotros no nos abrimos a llamarlos y a recibirlos. De hecho, los ángeles y los arcángeles, si tú no los llamas, ellos no llegan, ellos no intervienen en tu libre albedrío. Ellos nos dejan vivir nuestra vida. Cuando nosotros les pedimos y los llamamos y les exponemos nuestras necesidades desde el amor y desde nuestra ayuda, porque cuando nosotros pedimos es pedir que sea para mi bien y en beneficio de toda la humanidad. Cuando lo que yo pido que me den a mí no le haga daño a nadie, ni a la naturaleza, ni a la planta, ni a los animalitos, ni a nadie. Cuando todo lo que yo pida para mí sea en beneficio para mí y para todos. Cuando se hace desde ese amor incondicional, los seres de luz de cada persona están ahí al servicio, siempre están al servicio. Y bueno, esa es la invitación que dejas, que nos abramos, que abramos nuestra mente, que abramos, que seamos más flexibles en ese entender por qué estamos aquí, quiénes somos, quiénes nos acompañan en los diferentes mundos visibles e invisibles, porque la pregunta de Gabriel es muy cierta. ¿Nos están acompañando? Sí, sí nos están Sí, acompañando, nos están guiando, tienen una información grandísima, están pasando, están recibiendo información o están entregando información de unos niveles mucho más altos de conciencia. Y bueno, dejamos para otra tertulia lo que es, porque es un tema también muy lindo, pero diferente, lo que son las constelaciones cuánticas, que podemos también hablar muchísimo de ese tema. Lucero, muchísimas gracias. Yo los invito a seguir a Lucero en su Instagram, a Lucero rayita abajo Ramírez, y muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema
de sanación cuántica. A ti, que nos volvamos a encontrar otra vez en el futuro. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y que nos acompañan en un futuro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Honro tu trabajo, Juana. Gracias. Gracias por todo. Gracias por ser y estar. ¿Sabes? Un mensaje que me entregaron también ahorita en Shasta es, te veo la luz en ti, que es el reconocimiento. Si nos saludamos así, veo la luz en ti, si hacemos ese reconocimiento de que somos luz, podemos encontrarnos desde otro lugar mucho más hermoso con todas las personas que nos vamos encontrando permanentemente.